Universidad del Bosque, Diferencias Individuales y Personalidad, Juliana Carrillo, Erika Bustacara, Sara Rusinque y Marcela Oviedo. La inteligencia es un constructo complejo que puede ser estudiado desde diferentes aproximaciones, dependiendo de sus objetivos. A partir de Galton, podemos hablar de una etapa orientada a la medición de la inteligencia, pero con un objetivo práctico. Algunos autores lo denominan orientación pragmática. Por lo tanto, ya podemos comenzar a abordar el tema de modelos factoriales de la inteligencia. Todos los modelos teóricos que han utilizado la técnica del análisis factorial para llegar a describir la estructura de la inteligencia, es decir, las propiedades o dimensiones que la caracterizan y explican la conducta de diferentes personas en diferentes momentos y situaciones. Son modelos matemáticos que difieren en las técnicas estadísticas aplicadas y el modelo utilizado. Por eso obtienen diferentes resultados y en cierta manera subordinan el estudio psicológico de la inteligencia. Cada modelo supone una teoría de la inteligencia que se puede clasificar según el número de factores compuestos. Teoría bifactorial de la inteligencia. Charles Edward Spearman, nacido en Londres en 1863, fue un psicólogo británico que destacó por sus estudios sobre la inteligencia y las aptitudes humanas. Siguió estudios de psicología en Alemania y se doctoró en Leipzig. Fue profesor de mente y lógica en el University College de Londres. Spearman fue la primera persona que estudió la inteligencia aplicando el método factorial. En 1927 propuso la teoría bifactorial para explicar por qué los resultados arrojados por las pruebas de inteligencia correlacionaron entre sí. Para ello planteó la existencia de un factor general y varios específicos. Consideró el factor general G común a todos los tests y lo relacionó con habilidad, velocidad, intensidad y coeficiente intelectual. Y el específico S, exclusivo para cada prueba. Para Spearman, la inteligencia se caracterizaría por la capacidad de crear información nueva a partir de la ya conocida. La inteligencia es una aptitud general o global que incide en el buen éxito y rendimiento de los tests. Asimismo, Charles Spearman fue el primero en aplicar el análisis factorial al estudio de la estructura de la inteligencia, a partir de la matriz de correlaciones de puntuaciones en test. Influyó en la mayoría de autores al iniciar lo que se ha conocido como la Escuela Inglesa o Escuela de Londres. Para Spearman, la inteligencia es una aptitud general. Así, aplicando el análisis factorial sobre los datos de respuestas a varios tests de inteligencia, llegó a establecer que las puntuaciones en cualquier test de inteligencia se dividen en dos componentes, G y S. El factor general G, común a toda medida inteligencia general. Lo describe como una propiedad referida a la plasticidad del sistema nervioso, base biológica referida a una inteligencia de tipo natural, una acción genérica que se extiende por todo el organismo, muy importante en procesos de discriminación sensorial y memoria. Se relaciona con rapidez y también es productividad intelectual. Lo llama energía mental. Cree que el cerebro total o parcialmente produce energía que se distribuye por todo el cuerpo. Lo considera un factor hereditario que determina las capacidades cognitivas del individuo y por lo tanto es fijo e inmutable. Consistente en el individuo, variable entre individuos. Los factores específicos propios de cada tarea, capacidades específicas. Indican la eficiencia de mecanismos mentales específicos. No son factores independientes, dependen del factor G. Son el resultado del aprendizaje individual y reflejan muchas habilidades. Spearman discriminó algunos, el verbal, el mecánico, el espacial y el numérico. Por lo tanto, las diferencias individuales se presentan en la inteligencia general G y en las capacidades específicas, que determinan la relación de las tareas. Además de la teoría bifactorial de la inteligencia, Spearman planteó dos subteorías para explicar la inteligencia. La primera es la subteoría explicativa, leyes de neogénesis. Formuló unas leyes para explicar cómo la inteligencia genera nuevos contenidos, aprehensión de experiencias, deducción de relaciones o deducción de correlatos. Y la segunda subteoría es la biológica, que define el factor G como una calidad caracterizadora del sistema nervioso total. Asimismo, se destaca que impulsó el desarrollo de los test de inteligencia al plantear un teorema de la indiferencia del indicador,
que establece que cualquier test sirve para medirla si está bien construido e incluye combinaciones de ítems variadas. Pruebas. Test de matrices progresivas de Raven. Este test, diseñado en 1938 por el psicólogo inglés John Raven, es un test no verbal que inventiva el razonamiento analítico, la percepción y la capacidad de abstracción, que tiene como objetivo calcular el factor G de inteligencia y medir la capacidad educativa de las personas. Mediante la comparación de formas y la utilización del razonamiento por analogía, se debe dejar claro que todo se realizó de manera independiente de los conocimientos previos de la persona. Test de dominó de 48 de Ansty. Fue diseñado por Edgar Ansty en el año 1955. Es un test psicométrico gráfico no verbal y de inteligencia, destinado a valorar la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento a nuevos problemas. Mide el factor G de la inteligencia, teoría factorial de Spearman, proporcionando una estimación de la capacidad intelectual. Además, nos ayuda a medir la capacidad mental de captar los estímulos del entorno, razonar y resolver problemas de una forma lógica y eficaz. Test de factor G de Cattell. Fue diseñado en 1920 por Raymond Bernard Cattell. El test mide la inteligencia como una capacidad mental general o factor G por tareas no verbales, mediante pruebas que redujeron la influencia de otros factores, tales como la fluidez verbal, el nivel cultural o el contexto cultural. Ventajas. El desarrollo de importantes aportes a la psicología y estadística, mediante el análisis factorial aportando el coeficiente de correlación ordinal que lleva el nombre de Spearman, permitiendo relacionar dos variables en rangos en lugar de medir el rendimiento en cada variable por separado. Dio pasos a futuras modificaciones del test de inteligencia, adaptado por diferentes autores. Críticas al modelo. El factor general G de la inteligencia parece estar afectado por el sesgo cultural, el estado económico, el nivel educativo y la distribución geográfica de la vivienda. Y esta es una cuestión que no puede ser explicada por la variación genética. El factor G general es insensible a las diferentes formas de manifestaciones de la inteligencia, debido a que las particularidades hacen que cada persona desarrolle la inteligencia a su manera.